estamos ya listos para continuar informándole durante la siguiente media hora, pero vamos a agradecer esa preferencia y confianza y a tomarnos el espacio importante para hablar de la conmemoración que se dará mañana 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, obviamente lo más importante es la sensibilización de los mensajes de prevención, pero también a la inclusión de los portadores de VIH, porque se ha demostrado que ser portador de VIH no es una sentencia de muerte. Así que para ello vamos a darle la bienvenida a Ricardo García, director de ONUSIDA, que han estado trabajando muy de cerca. No solo hay que mencionarlo esta semana, Ricardo, sino que al contrario, mantienen actividades siempre, constantemente, obviamente van con la prevención, pero también en apoyo a las personas que viven con VIH. Qué gusto tenerte por acá. Buenas tardes, Diana, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ya listos, obviamente han tenido una serie de actividades, Ricardo. ¿Cuál fue el tema o el lema específico para trabajar durante este año? Sí, este año ONUSIDA ha promovido el tema del derecho a la salud. Con el lema Mi salud, mi derecho, en todos los países se están llevando a cabo campañas locales y nosotros la adaptamos a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, con la colaboración de varias personalidades, de varias figuras públicas, reconocidos políticos incluso, pero hemos tenido también colaboración de personas como tú, que has estado en las redes sociales, y nuestra campaña ha llegado en esta semana, en 7 días, a 31.000 personas, con mensajes alusivos al ejercicio del derecho a la salud. El derecho a la salud concebido como el derecho que tienen todos los seres humanos, por supuesto, incluyendo también las personas con VIH, a gozar del más alto nivel de salud, entendido como que se asocia también a atención de calidad, a una alimentación sana, a ser tratados sin ninguna clase de estigma ni discriminación en ningún contexto y mucho menos en el contexto sanitario. Ricardo, ¿podríamos hacer una comparación de cómo se veía el VIH, el SIDA hace 10 años y hoy probablemente se ve de una forma más sensible? Porque antes, al escuchar sobre el tema queríamos cerrar los ojos, pero ahora nos damos cuenta que estamos tan vulnerables, cualquiera de nosotros puede llegar a ser portador de VIH, y esto sin saberlo. No se conocen ciertos síntomas, pero ahí es donde viene el grave error de la sociedad: discriminar, aislar y cerrar los ojos ante una realidad que está latente en nuestra sociedad. Sí, Diana, realmente si miramos hacia atrás, el estigma y la discriminación se vieron asociados desde los comienzos de la epidemia. 30 años de respuesta y seguimos afrontando estigma y discriminación. Y tiene mucho que ver con que desde sus inicios se relacionaba con las poblaciones más afectadas, que son las poblaciones de la diversidad sexual, que siempre han sido víctimas de estigma, discriminación y cuyo acceso a los derechos humanos ha sido limitado tradicionalmente. Como el VIH era sinónimo de muerte, como bien lo dices tú, durante mucho tiempo se asoció tanto el hecho de que las personas más afectadas eran personas que tradicionalmente han sido estigmatizadas y el hecho de que el VIH tenía que ver con una mortalidad altísima. Y por supuesto la falta de información adecuada hacía pensar que cualquier persona que viviera con VIH, por estar cerca de uno, podía, en ese entonces se usaba el término contagio. Desafortunadamente todavía se usa. Lo cierto es que no se contagia. Y como bien has dicho tú, ahora no es así. Ahora, con acceso a tratamiento, con un diagnóstico temprano y con inicio de tratamiento lo más pronto posible después del diagnóstico, uno puede vivir con VIH de 50 años, 40 años, según la edad que tengas. Puedes tener la misma esperanza de vida de cualquier persona que tenga otra enfermedad crónica. Sin embargo, el estigma al VIH y a las poblaciones más afectadas sigue siendo un obstáculo que hay que superar, y por eso mucha gente no se atreve ni siquiera a tomarse la prueba, y por eso es que también hay que hablar mucho de la prueba. Y a eso me refería, Ricardo, y más adelante vamos a hablar de esto, de que cerramos los ojos, nos tapamos los ojos ante esta realidad y tenemos el miedo de hacernos la misma prueba, sino que al contrario, eso puede eliminar cualquier tipo de incertidumbre. Vamos a hablar en cifras, ¿te parece, Ricardo? Porque todos queremos saber si realmente se ha detenido los casos de VIH o SIDA, porque son dos aspectos distintos, o han aumentado en nuestro país. ¿Te parece si verificamos ya la siguiente tabla con información que el equipo de producción ha trabajado, obviamente con los datos oficiales que ONUSIDA presenta? Bueno, el total de casos notificados a julio del 2017 son 37.345 y nos dan ustedes la diferencia entre casos de mujeres y de hombres. 14.299
mujeres y hombres 23.021 hombres. Esto, te pregunto, Ricardo, estos solo son datos tomados aquí en Guatemala. Sí, esas son las cifras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y son cifras acumuladas. Realmente es desde que se inició la epidemia. Entonces, ahí muestra y hace evidencia del nivel de subregistro que se vive, no solo en Guatemala, realmente en la mayoría de los países latinoamericanos. Una cosa son las cifras estimadas que ONUCIDA le provee a los países con base en la información que se cuenta, y otras son las cifras de notificación. Estas son las notificadas. En Guatemala se estima que más o menos 47.000 personas viven con VIH en este momento. Estas notificadas incluyen las personas que han muerto por VIH, y el problema es que la mortalidad no tiene registros confiables en casi ningún país de la región. Lo cierto es que a la fecha hay cerca de 17.000 personas recibiendo tratamiento antirretroviral en el país, lo cual equivale más o menos al 36% del número de personas estimadas que viven con VIH en el país. Y que no lo saben. Entonces la gran mayoría, o sea, el 64% no lo sabe, ¿no? Perdón, el 64% no tiene acceso a tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no lo saben. Se estima que solo el 63% de las personas que viven con VIH en el país han tenido acceso a diagnóstico en algún momento. Y las metas que hemos hablado en otra ocasión es que para el 2020, por lo menos o cerca del 90% de las personas con VIH tengan acceso al diagnóstico para que puedan tener acceso a tratamiento lo más pronto posible y sin interrupción alguna. Y ahí empezaríamos a ver un aplanamiento de la curva. El número de infecciones nuevas en Guatemala no es que esté aumentando mucho, pero está aumentando. O sea, es una curva no tan pronunciada. Y el problema es que, de acuerdo con las estimaciones, está aumentando más en personas jóvenes. Eso es preocupante. Ok, este año, Ricardo, se tomó la iniciativa de invitar a hacer la prueba, obviamente para eliminar estos subregistros que tú mencionabas, porque es latente el peligro cuando, si ya sabes que eres portador de VIH, hay medidas, empiezas con el tratamiento, pero al no saberlo, probablemente tienes la duda, pero no quieres ni siquiera aclararla o descartarla, sino que prefieres vivir así y hasta que ya pues los síntomas se aceleren. Usted le han llamado un challenge para llamar a hacerse la prueba, incluso pues tuve el gran honor de participar con ustedes. ¿Cuáles son las personas, cuáles son los síntomas que podríamos describir para que la persona que esté en casa, y hay que decirlo también, mamás, madres de familia que probablemente no saben que son portadoras, que el esposo lo llevó a la casa, no saben por alguna infidelidad, y deben de hacerse su propio análisis, qué síntomas podrían presentarse para decir, bueno, voy a hacerme la prueba? A ver, Diana, ya que estás hablando de la historia, hace años en estos diálogos hacíamos mucho énfasis en los síntomas. Y yo te contesto, sí, si uno empieza a perder peso, si empieza a tener problemas respiratorios, problemas de tos crónica, problemas de tener diarreas crónicas, fiebres de causa desconocida, pues es preocupante, y esos eran los síntomas con los que el SIDA empezó a manifestarse. Vale la pena mencionar que todavía cerca del 40% de las personas cuando son diagnosticadas ya tienen sus células de la defensa un poco bajas en Guatemala, lo cual quiere decir que el diagnóstico está siendo tardío. Probablemente se han hecho la prueba cuando empiezan a tener algún síntoma. Nuestra propuesta ahora, la propuesta de ONUCIDA y de quienes trabajamos en esto, es que te hagas la prueba. De rutina. Te hagas la prueba si mirando tu propio ejercicio de la sexualidad consideras que has tenido relaciones sexuales no protegidas. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Si hemos tenido relaciones sexuales no protegidas, con eso es suficiente para que valga la pena hacerse la prueba, aunque no haya síntomas de ninguna clase. Bueno, Ricardo, yo asumí el reto, me hice la prueba y obviamente pues también participé en este challenge. ¿Te parece si vemos parte del proceso? Veamos. Claro que sí. Cuando piensas en realizarte la prueba de VIH, probablemente tu corazón se paraliza y la ansiedad te consume. Pero hay 1000 razones para decidir hacerte la prueba. Primero, eliminas cualquier incertidumbre y disfrutas de tu sexualidad. Y por otra, si resultas VIH positivo, está comprobado científicamente que entre más pronto inicies el tratamiento con antirretrovirales, tu condición de vida mejorará. Por eso, yo acepté el reto y me hice la prueba. Ahora nomino al periodista Alan Alfaro para que también se la realice. Hazte la prueba, acepta el reto y dile a un amigo que lo acepte después de ti. Es gratis, rápido y confidencial. Bueno, y así aceptábamos el reto, incluso también Alan Alfaro asume la responsabilidad, lo invitamos y eso se trataba el challenge, pero vamos a conocer datos, Ricardo, de dónde podemos hacernos la prueba.
¿dónde lo podemos hacer? Bueno, tradicionalmente en el país hay 17 unidades de atención integral de la salud pública, donde se pueden hacer la prueba en la mayoría de las ciudades de los departamentos. Está la UAI, Unidad de Atención Integral. Esos son los sitios. ¿Eso está en cualquier hospital del país? Las UAIs tienen ubicaciones específicas en varias ciudades, Quetzaltenango, Coatepeque, en Malacatán, en Izabal, en Puerto Barrios, en Ciudad de Guatemala, aquí el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, son las tradicionales. Y obviamente ahí cualquier persona que quiera hacerse la prueba debe ir y tienen las pruebas disponibles. Las ONGs que también están ofreciendo la prueba, la Fundación Marco Antonio, el colectivo Amigos contra el SIDA, que es con quienes nos asociamos para hacer esta campaña. Está una ONG internacional que es AIDS Health Foundation, que ellos facilitan a través de otras ONGs locales en varias ciudades del país, como Asociación por una Vida Saludable, que hoy nos hablaba de su experiencia en Alta Verapaz. Con recursos de esta organización internacional ofrecen la prueba en contextos comunitarios. Ricardo, brevemente, ya nos tenemos que ir. ¿Cuánto tiempo dura hacerse la prueba? Es bastante rápido. Es cuestión de minutos, y cuando es en contextos comunitarios están utilizando la prueba rápida. En el colectivo Amigos contra el SIDA, desde hoy estamos promocionando esta campaña, y allí en la ciudad de Guatemala hay mucho énfasis en población joven, en la zona 1. Realmente la idea es que se unan más organizaciones. Obviamente el desafío financiero es conseguir más recursos para que haya más pruebas disponibles. Obviamente el Estado provee en las instituciones de salud pública, pero necesitamos, para que más gente se haga la prueba de forma gratuita, movilizar más recursos, y esa es nuestra tarea, ese es nuestro reto para el próximo año. Yo aprovecho para agradecerte porque tú eres una embajadora de nuestra causa, y también porque hay personas muy reconocidas como nuestra querida cantante Sara Kuruchich, que también está en su videoclip. Sí, está Andrea Ayala, es una modelo, cantante también. De ellos también tenemos videoclips, ellos nos están colaborando. Hoy hicimos el lanzamiento de la campaña en un evento que tuvimos con las organizaciones de la sociedad civil, y esperamos que le den visibilidad a través de los medios de comunicación. Por supuesto, Ricardo, y hay mucho por hacer, así que le deseamos mucho éxito, y a usted le queremos invitar para que asuma el reto. Quítese el miedo, busque la información en cualquier hospital de su localidad y hágase la prueba. Ricardo, gracias por brindarnos también todos estos datos. Nosotros continuamos ahora con más información aquí en TN Todo Noticias.